traslados de jueces, pero Rodolfo Tailade ya está en contacto con nosotros, a quien desde C5N saludamos. Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola. No, por favor. Bueno, a ver, una primera mirada respecto de esta acusación a través de algunas portadas de los diarios en la mañana de hoy, que tiene que ver con la reforma judicial y con las presiones de los medios que los jueces han denunciado y deberían, en todos los casos, denunciar. Sí, la verdad que poco serio me parece, una enorme chantada de la oposición y de los medios de comunicación querer engañarnos con algo tan elemental como es ese artículo que en absoluto tiene que ver con coartar la libertad de prensa de nadie. Al contrario, se trata de resguardar la independencia judicial, que deberían los medios estar velando por eso. La verdad que no resiste el menor análisis lo que están sobre lo que están cuestionando. Me da un poco de vergüenza ajena. Lo que yo pensaba que es articular algo que está en la Constitución, que los jueces no deben ser presionados y deben denunciar la presión, es algo que de hecho debería pasar, no signifique, no hace falta que esté en un articulado. Además, exactamente, tenés razón, Antonio, no hace falta que esté en la ley. No hace falta que esté en la ley para que un juez esté obligado a denunciar presiones de cualquiera, de un político, de un grupo económico o de un medio de comunicación. Pero bueno, me parece igualmente pertinente la incorporación del artículo en tren de fortalecer la independencia, que es justamente el valor que pretenden defender la oposición y los medios de comunicación, que hoy básicamente los medios de comunicación hegemónicos, fundamentalmente Clarín y La Nación, que es básicamente por el lado donde apuntan, donde cuestionan a la reforma, ¿no? Que dicen que esta reforma es un instrumento para copar el Poder Judicial, para debilitar su independencia. Bueno, resulta que hay un artículo específico que protege a los jueces de estas presiones y están saltando como si efectivamente los afectara, lo cual me parece que es en rigor lo que está pasando, ¿no? No van a poder manejarse con la impudicia que se manejaron durante todos estos años apretando jueces. Tailade, hemos hablado hasta ahora varias cuestiones que tienen que ver con la reforma judicial, ¿no?, a lo largo del programa, pero hay un punto que hasta el momento no tocamos y se conoció en el día de ayer un documento súper secreto que tenía que ver con el acuerdo de la AFI para lo que era el cableado en el Servicio Penitenciario Federal. Bueno, ya sabemos todo lo que sucedió puntualmente en Ezeiza, en alguno de los módulos, ¿no?, donde se espiaba a los presos, incluso sus conversaciones con los abogados. ¿Qué tiene para decir respecto de esto y que encima se deje, o además, como agravante, se deje por escrito, ¿no?, se deje sentado en un documento este acuerdo que había? Bueno, a ver, dos o tres cuestiones. Primero, efectivamente dejaron por escrito, como dejaron absolutamente todo registrado. Estamos viendo cómo están apareciendo, no solamente en los teléfonos celulares de los espías, la casi totalidad de las actividades ilegales que desarrollaban, sino también estamos viendo cómo dejaron registros del ingreso de la jueza Capuchetti a la AFI en 6 oportunidades antes de ser designada jueza, entre otras miles de cuestiones. Este convenio, ellos habrán entendido que era de la misma manera que luego alegaron, o en su momento alegaron, la validez del espionaje a Cristina sobre la base de una orden judicial que nunca existió. Supongo que habrán también pensado que este convenio podía servir de soporte normativo a estas barbaridades que cometieron. Lo cierto es que, convenio o no convenio, el capítulo penitenciario del espionaje es de lo más grave que ha ocurrido en la democracia argentina. Y me parece que es una de las cuestiones que hay que profundizar sin duda. Desde la bicameral, de hecho, hoy empezamos en la bicameral de inteligencia a analizar en profundidad el capítulo penitenciario del espionaje. Hoy vamos a recibir al doctor Alejandro Rúa, que es defensor de distintos detenidos o ex detenidos, entre ellos Amado Vudú, y que denunció ante la Organización de Naciones Unidas con pelos y señales cómo fue el espionaje
penitenciario a las familias, a los amigos, al entorno de Amado, entre otros, digamos, ¿no? Así que me parece que ese sería, por lo menos para mí, en términos de nuestro trabajo en la Bicameral de Inteligencia, el camino a seguir ahora, a profundizar y seguramente el monio con el que vamos a cerrar nuestro trabajo de investigación. Ahora, Rodolfo, es alarmante cómo cierto sector de la derecha argentina cambió los cuarteles por los tribunales, ¿no? Porque han logrado una justicia genuflexa. Antes te mataban, ahora te meten preso. Es una locura. Sí, efectivamente, Antonio, hay una línea histórica de esta violencia. En el 55 tiraron bombas en la Plaza de Mayo, en los 70 aniquilaron a 30.000 compañeros, y ahora no lo pueden hacer, no pueden ni tirar bombas ni generar ni desplegar el genocidio de los 70. Entonces las herramientas cambiaron, ahora tienen a los medios de comunicación y a los tribunales como herramientas principales que probablemente sean tan efectivas como aquellas, ¿no es cierto? O han sido tan efectivas como aquellas. El tema es que son efectivas durante un tiempo. En algún momento la gente entiende que se les está mintiendo, que se la está engañando y que ya no se la puede distraer más con cuestiones vinculadas, todo el tiempo vinculadas a la supuesta corrupción, ¿no? En algún momento la gente tiene que tener trabajo y tiene que comer. Y eso es lo que pasó el año pasado. La gente se cansó de ese proceso político que nos batía el parche con la transparencia y resulta que estaban generando, me parece, en materia de Estado de Derecho desde el retorno de la democracia. Diputado, ¿qué va a pasar en la Cámara Baja? Porque sabemos que va a sesionar el Senado, ya hay dictamen respecto de la reforma judicial, muy probablemente se vote por la positiva, el oficialismo allí tiene los votos, pero en la Cámara Baja la oposición se está negando a renovar el convenio de sesiones remotas que había vencido, que estaba establecido por 30 días y ahora no quieren sesionar. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, yo confío plenamente tanto en las autoridades de la Cámara, en particular en el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y en el presidente de nuestro bloque, Máximo Kirchner, para llevar adelante, de la misma manera que vinimos trabajando hasta ahora, un diálogo con la oposición direccionado a trabajar, a que el Congreso cumpla con sus funciones. A nosotros nunca nos sobraron votos desde la nueva conformación del Parlamento, del Congreso, nunca nos sobraron votos para tratar las leyes. Esta no es la excepción, la reforma judicial o lo que venga, los distintos proyectos que puedan... El tema es que no quieren discutirlo, no quieren discutir. También, Sofi, ¿con quién discutís? O sea, no quieren sesionar porque dicen que no quieren sesionar de manera remota la reforma judicial. Pero eso digamos, bueno, es una cosa muy radicalizado, porque todo el mundo está pidiendo a gritos, desde que yo trabajo en esta profesión, que la justicia no funciona. Lo está pidiendo todo el mundo a gritos, que la Corte no tiene plazos. Es una locura esto. Sí, y además es la negación de la democracia, digamos. ¿Para qué ganamos las elecciones si no podemos imponer una agenda parlamentaria? Después veremos si tenemos los votos o no para aprobar cada iniciativa. Ahora, me parece que tenemos el derecho a poner en consideración los proyectos que nosotros consideremos que tienen que ver con los aspectos centrales de nuestra gestión. Y máxime cuando nos hemos comprometido ante nuestro electorado, ante nuestra base electoral, tratar temas como, por ejemplo, la reforma del sistema de justicia. Entonces me parece una actitud caprichosa, absolutamente antidemocrática y además irracional por parte de la oposición, que creo que están haciendo un papel bastante triste, llevado de las narices por los medios de comunicación, que son acá la verdadera oposición. Y la verdad que no recuerdo en los 4 años de Macri en donde nos cansamos de perder elecciones o votaciones en la Cámara de Diputados, y en general en el Congreso también, digamos en el Senado, una actitud en donde nosotros queríamos impedir que el oficialismo proponga sus temas. Nos sentábamos a discutir,
legítimas como la tienen ellos, pero nunca dejamos de dar la discusión, siempre alertamos sobre las consecuencias nocivas de cada uno de los proyectos del oficialismo. Entonces, discutir, votar en contra, no dar quórum, son todas herramientas de la democracia. Ahora, chantajearnos con que retiren el proyecto y no demás, eso es chuparle las medias a Clarín, que son básicamente hoy los alcahuetes más grandes de Clarín, son esos sectores. Tailade, muchas gracias por haber hablado con nosotros. De nada.